nuestra clase. Ya está. Buenas tardes, Chiclayo, buenas tardes, Arequipa, y buenas tardes, Lima. Esperando que se encuentren bien, sí, seguir cuidándose. Aún todavía no hemos salido todavía de esta etapa de esta enfermedad que está agobiando a todo el mundo, que es el COVID. Se habla de una tercera ola, ya hay algunos cifras ya, números que está aumentando, ha bajado, pero está aumentando con la nueva variante, contagio con la nueva variante. Bueno, hay que cuidarse, protegerse, más que todo los que no están vacunados, ¿no? Y es la gran mayoría de jóvenes que tienen que cuidarse, ¿no? Métodos y filosofía y control estadístico de procesos, esa es la nueva unidad. Y en este caso, para hablar de control de procesos, tenemos que definir qué cosa es un proceso, ¿cierto? Un proceso es donde hay una entrada, el proceso en sí, y una salida. Dentro del proceso hay subprocesos, ¿no? Subprocesos, y que esos subprocesos están relacionadas mutuamente, ¿eh? Y ese es todo ese conjunto de subprocesos, el proceso, que se define como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan. Por ejemplo, un fabricante de, por decir, de escritorios, ¿qué necesita un fabricante de escritorios? Primero necesita la materia prima, ¿cierto? Porque necesitan un escritorio, se necesita madera, clavos, pegamentos, material de martillo, máquinas para cortar, todo lo que se necesita, y para mano de obra, métodos para poder elaborar, o en este caso, los modelos de escritorio, ¿no? Y dentro de las actividades del proceso, para el final, la salida es el escritorio, ¿no? El escritorio, el mueble en sí. Pero para llegar a eso hay una parte que corta, hay un proceso de cortado, otro que tiene que ver con las dimensiones, separación de las piezas, o sea, lo que diseño. Otro comienza al armazón del escritorio, otro entra pegado con lo que, bueno, y otros acabados, ¿no? Pero tienen varias etapas, ¿no? Varias etapas que al final terminan en el producto que es el mueble en sí, el escritorio, ¿no? Así. Pero en cada una de estas etapas hay oportunidades de seguimiento y medición, lo que es antes y durante el proceso. Cuando digo oportunidades de seguimiento y medición, se refiere a las materias primas, tiene que ser de buena calidad o de que cumplan los requisitos del cliente. Imagínense, si es un producto de mala calidad, pues el producto que entra, el producto final que va a ser el escritorio o el mueble va a ser de mala calidad, ¿cierto? Depende de las materias primas. También ahí el personal que conozca, tiene conocimiento, sabe armar muebles y
pues tiene que ver con la mano de obras, los modelos que tienen que ver con los procedimientos, las maquinarias que se usan, todos son, hay que hacerle seguimientos y son oportunidades para controlar y medir. Todo lo que se mide se controla, lo que no se mide no se controla. Es la filosofía del control de calidad. Pero en cada una de las etapas hay cuellos de botella, cuellos, llamamos así cuellos de botellas, áreas, cuellos críticos o puntos críticos para poder hacer control. Hay que medir, por eso hay que hacer medición. Medición. Bueno, pero en los casos de los escritores son no tan profundas las mediciones, ¿eh? Más que todo sirven en algunas seguramente piezas de fabricación donde sí necesita mucha precisión, hay que tener bastante cuidado, donde hay muchas mermas, ahí hay que hacer control, depende del producto, servicio. Y o servicio. Ahora, tener un producto, la salida de un producto de calidad, pues tiene que ser que ese proceso sea eficaz y eficiente. Cuando digo eficaz, capacidad para alcanzar los resultados deseados. Y la eficiencia de recursos alcanzados versus recursos utilizados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eficacia, es que el tiempo, por decir, ¿no? Puede ser que nuestro objetivo es fabricar muebles y el producto es el mueble final, el producto final del... Entonces ahí, en ese caso, pues vamos a decir que es eficaz, pero eficiente, no lo sé, porque puede ser que este producto se demore un tiempo, por decir, una semana o 15 días, por decir 15 días, y eso se termina en un mes, 2 meses. Es eficaz, lo cumplió, alcanzó los resultados deseados, que fue elaborar los escritorios, pero eficiente no. Entonces, para eso que es muy importante también evaluar los resultados alcanzados versus los recursos utilizados, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando hablamos de recursos alcanzados, es que el elaborar o tener el escritorio final, el producto, pero quizás con menos tiempo, con mejores resultados, ahorros de recursos, y pues eso pues entonces eso va a ayudar pues mejorar el proceso, ¿no? O sea, un proceso que sea de calidad, pues que tiene que cumplirse los dos conceptos, que sea eficaz y eficiente, ¿eh? Eso es lo que uno buscaría como una empresa o una organización que esté trabajando con calidad, ¿no? Aquí tienen ustedes con más detalles los procesos, las entradas y salidas, cuáles son las variables controlables e incontrolables o no controlables, ¿sí? Hay muchas variables que se pueden controlar, hay otras que no pueden ser controladas, solamente pueden monitorear. Esto para monitorear cada una de las actividades, algunas etapas del proceso, pues aquí usamos lo que es la gráfica de control. Acá juegan un rol muy importante las materias primas, como les decía, son los proveedores que nos proporcionan las materias primas. Y también el personal que trabaja, mano de obra pues calificada, que con ganas de trabajar, de hacer bien las cosas, ¿no? Cuando son variables controlables, pues hay medidas y evaluaciones, ¿no? Al final tenemos resultados y que podemos controlar o monitorear, ¿no?
La idea ahí viene el control de calidad. Todo lo que se mide se controla, se mide a través de, en este caso, de herramientas de calidad. Si detectan alguna no conformidad, pues algún incumplimiento, pues se tiene que verificar las causas, ¿no? Las causas y qué efectos nos trae, ¿eh? Para hacer el análisis, ¿no? El por qué, ¿eh? Para eso nos ayudamos con herramientas de calidad como es diagrama de causa-efecto, diagrama de Pareto. Con esas herramientas de calidad piden evaluar cada uno de los procesos que tenemos en nuestra empresa u organización. Estos son los elementos básicos del proceso, porque son actividades, todas las actividades que interactúan en proceso, ¿no? Las entradas, donde ingresa materia prima, mano de obra, equipos. Las salidas, que es ya el producto final. Y 4, el cómo, criterios y métodos, ¿no? El control de calidad, miren que es una parte de todo un proceso. Los recursos, la disponibilidad de recursos e información, y también el indicador de desempeño. El indicador de desempeño. Ese indicador, pues, se hace seguimiento de medición y análisis, medición de los procesos, para evaluar capacidad. Y acá están los elementos básicos, ¿sí? Control, el 1, como habíamos dicho, son las actividades, son cada uno de estos, A, B, C, D, son las actividades. La salida. El último es el KPI, los indicadores de desempeño. Todo tiene que ver con los elementos básicos, ¿no?, del proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los insumos del proceso? Esos insumos realmente son 6. Algunos hablan de 4, otros hablan de 5, otros hablan de 6, y ahí estamos, cuando dicen 4, las 4 M's, las 5 M's, las 6 M, se habla ahí. ¿Y a qué se refiere esto? Estos insumos. La mano de obra, los métodos, las maquinarias, los materiales, el medio ambiente, y también, ahí otro que falta que vamos a ver más adelante, lo que se llama el sistema de medición. El sistema de medición. Cada uno, pues, tiene que ver mano de obra calificada con recursos humanos, ¿no? Personas que tienen que estar calificadas para hacer las actividades, ¿no? Los métodos son los modelos, los procedimientos, ¿no?, para elaborar tal actividad, ¿no?
Las maquinarias tienen que estar calibradas. Cuando digo calibradas, tienen que cumplir un fin. Muchas de las empresas esperan hasta el último, ¿no? Y a veces no operan al 100%. Tienen maquinarias que no se ajustan al producto. Bueno, hay que calibrar, ¿no? La calibración pues asegura que el producto cumple los requisitos, ¿no? Que cumpla el bien o producto, ¿no? Y después tenemos las maquinarias, ya hablamos de maquinarias, los materiales, ¿no? Esos materiales son la materia prima. Es muy importante la materia prima. Si la materia prima es de mala calidad, pues el producto también va a ser de mala calidad. El medio ambiente también juega un rol muy importante, lo que tiene que ver con, depende del producto, humedad, temperatura, sí, todas las condiciones ambientales juegan un rol muy importante, ¿eh? El manejo en este caso, de la materia prima, si hay que desechos, qué se hace con los desechos, Entonces, es muy importante la parte ambiental. Imagínense que si son alimentos, tiene que buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas. Depende de qué tipo de producto estamos hablando, ¿no? Y eso también, no solamente el producto, tiene que también ver con el personal. Y luego viene el sistema de medición. El sistema de medición, pues, cualquier error que se tenga en el sistema de medición, pues, no es adecuado el producto. Ahí vamos a, como se dice, ahí vamos a estar unos días para hablar sobre las llamadas, en este caso, este tipo de insumos, pues, explican, pues, el 80% de los resultados de un proceso. Imagínense. Y el 80% queda un 20% que son otros factores, ¿no? Explican el 80% de los resultados de los procesos. Entonces, cuando se controla la mano de obra, se monitorea la mano de obra, los métodos, las maquinarias, los materiales, el medio ambiente, todo esto, pues, si hablamos, aportan variabilidad y lo sumamos, pues, cada uno de estos insumos, pues, todos aportan variabilidad y la suma va a salir una variación total, ¿no? Por eso es que es muy importante en este caso el monitoreo, ¿no? O la evaluación del proceso, ¿no? Es muy importante hacer seguimientos los insumos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del control del proceso. Establecer tolerancias, muy importante. A veces no se tiene. Hay que establecer tolerancias, determinar la capacidad de proceso. Cuando hablamos de capacidades, ¿qué tan adecuado es cumplir las especificaciones? Ahora, digo capacidad, tiene que ver con las evaluaciones, lo que se tiene que hacer. Es en base a las tolerancias que se fijan. Ahí se obtiene el intervalo de confianza. Bueno, ahí se tienen en ese caso, los límites y por lo tanto podemos medir capacidad de proceso, ¿no? Si los límites no podemos medir,
la capacidad de proceso. Luego hay que mantener las características dentro de su tolerancia. Como decimos, mantener las características dentro de su tolerancia, sino que no esté fuera de los límites. Vigilar y controlar la variación es muy importante. Vigilar y controlar la variación. Y ese es el objetivo de este capítulo, vigilar y controlar la variación. Es muy importante esta parte, y eso lo hace las cartas de control. Hablamos de dos tipos de variación. La variación, clases de variación y las causas. ¿Qué clase de variación se nos presenta? En el mismo producto, a pesar, el mismo producto tiene su propia variación. Con la misma pieza, si quiere decir. De un producto a otro también tiene variación. No son idénticos. Por eso dice de una pieza a otra. También de instantes, de tiempo a otro, muy importante también. En el tiempo o el comportamiento. Entonces, en esa parte, la clase de tiempo a otros sí es muy importante. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver gas de camisea. El gas es del subsuelo y cada componente y como le decía, el caso de gas tiene varios componentes como etano, metano, butano. Esos cuando hablamos de causas, el mismo equipo también tiene variación. El material mismo tiene variación. El entorno, que es la parte metal, tiene variación. El operario o analista también tiene su propia variación. El entorno también, el operario y la variación a lo largo del tiempo también son causas de variación. Muy importante esto. Todos son causas de la variación que hay que tener en cuenta, ¿no? No hay productos idénticos o siempre hay variación, una variación natural. Hay dos tipos de variabilidad, que es aleatoria y no aleatoria. Dentro de estas causas hay causas comunes y especiales. Según la ISO, y de acuerdo a normas de la ISO, la 7870, hay un
una norma especialmente para gráfica de control. Y esa tabla dentro de las causas comunes también se llaman no asignables. Y las causas asignables, aquellos especiales, también se le llaman asignables. En el caso de la variación no aleatoria, que son las asignables o especiales, solamente se pueden monitorear, mientras que las causas dentro de la variabilidad hay aleatoria y no aleatoria. Las aleatorias son las comunes y las no aleatorias son las asignables o especiales. Las causas de variación de la calidad, las que se pueden eliminar son las causas especiales, más no las causas comunes, solamente se pueden monitorear. Este es un proceso donde tiene características de calidad y usted ve el límite inferior, límite superior de especificación. Ahí tienen una gráfica de control donde ahí ustedes observan el límite inferior de especificación, el límite superior, la media. Pero ahora tienes dos gráficas que son parecidas. Como ven, las cuatro primeras gráficas miren, ustedes ven en la figura, ¿qué les conviene más? Cuatro primeros gráficos, el segundo, el tercero. Ustedes van a contestar el primero. ¿Por qué? Porque la variabilidad se mantiene. En este caso, ustedes ven en la primera gráfica hay estabilidad. En el segundo dos, en estos segundos dos no hay estabilidad del proceso. En cambio, el otro tercero tampoco hay estabilidad. El mejor, el ideal sería en este caso, ¿sí? La media del proceso está constante, la variabilidad cambia en el tiempo.
esa es la característica calidad, nos interesa los 4 primeros, ¿no? Nosotros no. Ah, seguimos. El gráfico de control y un límite central, tiene un límite inferior y un límite superior. Toda esta gráfica de control, como ustedes observan, tiene ese comportamiento bajo el supuesto de normalidad. Ya, son los elementos del principio básico de una gráfica de control. Se grafica en el eje X el número de muestras subgrupos y los cálculos del límite inferior, superior y la línea central, ¿no? La característica de calidad va en el eje X. Esos son los elementos, principio básico de una gráfica de control. Tiene esa forma, cumplirse que tenga distribución normal. Los puntos deberían estar alineados o dar el comportamiento de las debidas estándar, medio. Bien. Entonces, noten ahí, por favor, ten en cuenta esto. Los 9 puntos. También hay patrones que los lleva fuera de control, ¿no?
A ver, vamos a... Para implementar gráfica de control, se tiene que buscar el mejor momento, equipos, materia prima, mano de obra, que vamos a evaluar, ¿no? Y aquí funciona igual que la chi cuadrado, ¿no? La distribución chi cuadrado, la misma forma que calcula el chi. Y entonces acá tenemos, decíamos, siempre cuando vamos a aplicar, implementar un gráfico de control, pues tenemos que fijar un periodo base, donde hagamos o podemos elaborar los límites de control, ¿no? Y si es estable en el periodo base, un tipo de límites, el método de control se encuentra en labores y asesorías. Buscar el mejor momento y se aplica, se implementa, ¿no? Si eso funciona, pues se va a funcionar, bueno, funciona para todos, ¿no? Justamente, ¿sí? Y una vez fijar las características que vas a evaluar. Después, los otros números que tenemos que tener en cuenta, el 15, la decena, la quinta. Bueno, pero hay que y a través de ese periodo de vigilancia, si está bajo control, se implementa, si no hay que corregirlo hasta que sume que suba toda la información completa, ¿no?
Luego, una vez que se funciona, se implementa, ¿no? Y eso se sigue dando vuelta, pues se llama el ciclo de la rueda, ciclo de la rueda final. Entonces, ahora veamos la otra variable. ¿Qué otra variable quieres que usar? P1. Ahí, por ejemplo, dice, esto es como un bucle, ¿eh? Un sistema donde tiene un inicio, todas las actividades y aportan. Entonces tenemos que está bien, ¿no? Pero cuando observa que un grupo está afectado al otro, el otro grupo no, porque hay que tratarlo por análisis por separado, ¿no? Entonces, de esa forma se implementan una carta de control o carta o gráfico de control, ¿no? Buscando el mejor momento, el mejor promedio y ese es en cuanto a la estabilidad. Los subgrupos racionales también se forman, se tiene que indicar grupos, en qué momento se pueden tomar las muestras. Puede ser, depende del tamaño, que no son procesos muy caros. Ahí podemos fijar tiempos, ¿no? Tiempos, una forma de mostrar es que cada 30 minutos o depende del tiempo que se utilice, podemos cuantificar, ¿no? También, como ustedes ven, de una población se puede sacar una muestra, y las conclusiones son importantes. Y también unidades elegidas aleatoriamente de la muestra.
Muy importante los subgrupos, ¿no? Producidos por el mismo operario, le aplican regalos o, bueno, explica acá unidades elegidas aleatoriamente de otros, para otros subgrupos, ¿no? Esas son las formas como podían recoger los datos, ¿no? Y esta es la labor que desempeña eso, en este caso. ¿Cuál es la metodología del control estadístico de procesos? Primero hay que hacer una preparación, documentarse bien para aplicar un gráfico control. Luego, también una de las cosas es llevar agua, o en este caso, o lo que necesita. Hay que recolectar los datos, por eso que es muy importante la preparación de las características del proceso, ¿no? Depende de qué tipo de proceso estamos hablando, de proceso en agua, proceso otro tipo de servicios que tenemos, podemos monitorear, ¿no? También, en este caso, recolección de datos, de cargarlos, en este caso, también hay que determinar los límites de control, también hacer un análisis y comprobación. También sirve para hacer análisis e interpretación, la utilización como herramienta para solución de problemas, como una parte. También utilizar los datos de los gráficos control para determinar la capacidad de proceso, porque basta tener la... ¿Qué más? Bueno, y para eso nos ayudamos con herramientas. Si tenemos anillos y sorpresas, también utilizaron una gran compañía, en este caso, utilización como herramienta para solución de problemas, utilizar los datos de los gráficos de control para determinar qué capacidad de proceso. Por ejemplo, todo lo que es capacidad de proceso, pues hay que verificar con los límites generales, ¿sí? Y además también la herramienta de solución al problema.
después utilizar esto de gráfica de control para determinar la capacidad de proceso. Cuando decimos eso, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener las especificaciones, los límites inferiores y superiores si lo tenemos, y seguir lo que otros métodos, otras formas de cálculo, obtener la gráfica de control. Esa es la metodología para hacer un control estadístico de procesos. ¿Qué tipo de gráfica de control conocemos? Hay gráficas de control, todo lo que es referente a por variables. Por variables tenemos gráfica de control. Este tipo de gráficas, cuando hablamos de por variables, son los que se miden. Son características medibles. En cambio, el otro, por atributos, son características opuestas. En este caso, es muy importante pues, cuantificar este tipo de gráficas, ¿no? También en esta gráfica por variables están el gráfico promedio rango, el promedio de desviación estándar, valor individual rango móvil. Existen otras, pero son las más conocidas estas, ¿no? Y la gráfica por atributos, todo lo que está relacionados con defecto y sin defecto, ¿no? Entonces, ahí tenemos gráfica de control por atributos, pues tenemos gráfica C, U, V y U. En este caso, pues, estas gráficas, pues, que vamos a ver aquí por atributos es P, NP, C. En esta gráfica por atributos hay como cuatro, gráficos C, U, P y NP. Son los más conocidos, ¿no? Son los tipos de gráfica de control, ¿no? Bueno, después vamos a hablar sobre los tamaños de muestra y frecuencia de muestreo. Aquí vamos a terminar el tamaño de muestra. ¿Qué tamaño de muestra debemos elegir? ¿Y cuál es mi probabilidad de tener? La frecuencia, el intervalo de tiempo es muy importante, ¿eh? Eso vamos a ver.
Es muy importante el tamaño de la muestra. Los intervalos de tiempo entre muestras también es importante para que así usar correctamente los gráficos de control, ¿no? También en esa parte de frecuencia de muestreo, la situación más desagradable para detectar lo que son cambios y tomar muestra a partir de semanas y frecuencia, ¿no? La frecuencia es para detectar los cambios que se toma una muestra grande de manera frecuente. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con la frecuencia, ¿no? Depende si el proceso es muy lento, el proceso es muy rápido, entonces hay que tener qué tipo de muestreo es más aplicable para hacer nuestro cuestionario. Estos son el análisis de patrones que se hacen para cada gráfico de control de un tercio. Bueno, este es del año 2020. Luego también tenemos ahí patrones que hay que identificar, ciclos, corridas, puntos fuera de los límites de control. Por ejemplo, ahí hay cíclico, por cada separación de línea negra, como es este caso, es sin separación, ¿no? Es, y así tenemos pues que evaluar los patrones, es muy importante, porque puede uno observar que está bajo control, pero las causas, aquí se ve que está bajo control. Entonces es muy importante pues que esté trabajando.
Para implementar, hay que conocer cuáles son los elementos básicos del programa de control estadístico, si es centro control de procesos exitosos, se debe a la marcación del producto. Es muy importante la implementación de los elementos del programa de control estadístico y proceso tienen que ver con liderazgo administrativo, un enfoque de equipo, educación de los empleados a todos los niveles, también énfasis en la mejora continua, un mecanismo para reconocer el éxito y comunicarlo a todas las organizaciones. Muy importante eso para resaltar la importancia que tiene en este caso, son los pasos de control estadístico. Lo mismo, hay que tener en cuenta la característica de evaluar, tomar la muestra, examinar la muestra, crear el gráfico de control y de acuerdo al proceso, si es no, vuelve a regresar. Si es sí, detener el proceso, descubrir el porqué. ¿Cuál es el propósito de los grados de gráfica de control? Artículos recién producidos, procesos de producción, la especificación del producto y de los procedimientos de inspección. Ese es el propósito del porqué de las variables, de la gráfica de control. Vamos a empezar con gráfica de control para variables. En este caso, ¿por qué es importante la gráfica de control? No solamente en la gráfica de control por variables es para evaluar procesos de producción, especificaciones del producto, si no se tienen, se puede construir a partir de estos, conocer la variabilidad y la centralidad de los procesos, muy importante a través del monitoreo, es su propósito. También otro propósito es producir artículos de seguridad, en ese caso, puede ser gráficas que puedan evaluar la estabilidad. Y si este proceso no tiene tolerancia, pues no va a servir para evaluar tolerancias, ¿no? También. Otra cosa que también, los gráficos de control es como un electrocardiograma del proceso. Si algo que no está estable es que algo está pasando, tomar acciones correctivas, ¿no? Como le decía, estas gráficas de control de variables, pues tenemos que, para hallar, tenemos que definir cuál es la característica de calidad
evaluar. Se supone las que se monitorean son las características de calidad importantes, ¿no? O críticas, ¿no? También hay que coger su grupo racional, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tomar? Si es cada qué tiempo, si se toman muestras, en fin, pero hay que fijar ese es su grupo racional, ¿no? Hay que también recolectar los datos, porque no solamente es, hay que fijar una plantilla donde se recogen los datos de acuerdo a lo que se ha establecido. Una vez hecho, ya teniendo la característica, en qué momento vamos a tomar la muestra, también definir la recolección de datos. Una vez ejecutado, tenemos que calcular los límites. Los límites, esos límites nos estamos refiriendo al límite inferior, a la línea central, al límite superior de control, ¿no? Y cuando se trata de por variables, se calculan dos gráficas de control ahí simultáneos, una para la variabilidad, para observar la variabilidad, y el otro para observar la centralidad de esa característica de calidad, ¿no? O sea, hay dos. Promedio, si se trata de promedio, siempre va acompañado con su variabilidad. Promedio rango, promedio de desviación estándar, rango móvil o valor individual. Y existen otras más, pero esas son las más importantes, las más conocidas, ¿no? Luego, una vez calculados los límites, hay que revisarlos, porque antes de tomar alguna acción correctiva tenemos que revisarlos, y luego si hay algo que no nos convence, hay que revisar esos gráficos, hay que revisarlos, y luego tenemos que sugerir hacer algunas sugerencias sobre esos gráficas de control elaboradas, ¿no? Cuando una organización no tiene gráfica de control, pues y si quiere implementar dentro de una organización, pues se tiene que hacer una evaluación en el mejor momento, donde los equipos funcionan, donde los operarios hacen bien su trabajo, en fin, teniendo en cuenta esas características, y si sale bajo control, se implementa, y si no, hay que corregir y volverlo a recalcular los límites. Eso es muy importante, para eso sirve esa parte, lo que es medir la evaluación de cualquier proceso. Y una vez hecho eso, pues logra el objetivo. Empezamos por las primeras gráficas, que consiste en lo siguiente: gráfica, promedio, rango. Promedio, rango. Elegimos una característica de calidad, medible se supone, como por ejemplo peso, longitud, bueno, depende de qué características se evalúe. Medimos, pero que sea cuantitativa, ¿no?
que se haya medido. Y luego, para calcular la gráfica de control, esta gráfica de control para la media, pues, proviene de parecido a los límites de confianza, tiene un parecido a los límites de confianza y se basa en la condición de una distribución normal. Por eso que acá la característica tiene que tener distribución normal y se basa en más o menos 3 sigma. Más o menos 3 sigma. En base a eso se construye estos tipos de límites, ¿no? Aquí vamos a tener que estos límites que se obtiene, hay dos formas, ¿no? Para establecer los límites, ¿no? Es cuando la media y la desviación estándar del proceso se conocen. Se puede calcular límites de control, se puede establecer límites de control. O si no hay nada, pues hay que, en base a la muestra se calcula los límites, ¿no? Se calcula el promedio, se calcula la desviación estándar, se calcula la desviación estándar, la media del proceso. La media, la desviación estándar se calculan, pero dependiendo también si es promedio o desviación estándar, porque hay otro tipo de gráfica, no es promedio de desviación estándar. Cada uno de estos tiene sus propias su propia forma de cálculo, su propia forma, pero la idea es que se basa en más o menos 3 sigma. Esa es la forma para calcular el límite de control de la media. Pero este es, aquí mu y sigma se conocen. Y la línea central de la media. Cuando se conoce mu y sigma, se continúa a partir de muestras. Y esta es la forma para calcular la desviación estándar. Son los parámetros que se estiman. Rango promedio sobre esos 2. Y en ese caso, los límites de control aquí tenemos el límite superior y esto sale en base a la distribución que tenemos, se construye acá estos coeficientes. Esta es una transformación, el promedio man 3 veces de sub 2 raíz de n, y el rango promedio, porque estamos hablando del rango, y esto al final, todo esto se reemplaza por un coeficiente. Este coeficiente está en una tabla de gráfica de control por variables. A esto se le llama, todo esto, 3 entre D2 raíz de n, se le llama A sub 2 mayúsculo. Promedio, en la medida promedio de la muestra, y acá lo que cambia es el signo, y en la misma forma de una gráfica de control, de un intervalo de confianza. Sí, un intervalo de confianza. Y acá tienen, ahí está la transformación a sub 2. La variabilidad,
a monitorear la variabilidad, pues también se basa en más o menos, sino que esto ya es una transformación, ya una simplificación de estos límites, ¿no? Ahí tienen ustedes el, el rango promedio de sub 4, que ya se ve que acá ya está con el coeficiente de sub 4 y de sub 3 para el límite inferior, el otro para el límite superior, ¿no? El rango promedio, este es para medir la variabilidad. Lo más lógico de una carta de control es monitorear lo que es las gráficas de control, ¿no? Estas gráficas que ustedes van a calcular, pues, tanto de la media como de la variabilidad, pues, todos se basan en una norma. Hay una norma ISO para gráfica de control, que es la 7870, ¿sí? ISO, y ahí usted va a encontrar las gráficas de control, no solamente de las que estoy estudiando, hay otras más gráficas de control. Inclusive también para capacidad de proceso. Vamos a ver con ejercicio, en ese caso, cómo se calcula. Pero primero vamos a evaluar, hablar un momentito de otras gráficas. Esta es la tabla que mencionaba. Existe la tabla de gráfica de control para el promedio, desviación estándar, el rango. Aquí están los coeficientes y hay que tener cuidado con usar los coeficientes, ¿no? Los coeficientes A2, A3, dependiendo del tipo de gráfica de control, tienen sus coeficientes. Esto solamente es para el gráfica de control por variables. Cuando veamos gráfica de control por atributos, no existen tablas. No existen tablas. La ISO plantea que estas gráficas de control a la media se tiene 8 causas especiales. 8. Es la única que tiene 8 causas especiales, mientras que las otras, el rango, la desviación, el rango, la desviación estándar, S, rango móvil, después gráfico C, P, NP, todo lo que es atributos, y gráfico U, todas esas gráficas de control tienen 4 causas especiales, 4. La única que tiene 8 es el promedio. Bueno, así también como esos, están las gráficas de promedio de desviación estándar, igual, gráfico de la media. En lugar, es parecido, pero está en función de la desviación estándar. Igual, ¿eh? El mismo criterio cuando la media es conocida y cuando mu y sigma se desconocen, se estiman a partir de la muestra. Aquí está la forma para estimar la desviación estándar. S promedio sobre C sub 4.
Y estas son sus coeficientes. 3 sobre C4 por I de N, todo eso se reemplaza por A sub 3, ese promedio. Ahí está. Este es el gráfico de la media. La media para el caso con desviación estándar, promedio de desviación estándar. Este caso para la variabilidad. En el caso de la variabilidad, está en función de S y acá es B sub 4 y B sub 3. Vamos a ver ejercicio de aplicación. Vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? Pregunta, chicos. Vamos a hacer la aplicación. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver ejercicios.
momento. Acá. Este es el ejemplo de la diapositiva. Un conocido centro hospitalario de Lima desea llevar a cabo un proyecto para mejorar la calidad de tiempo previo necesario para la admisión de un paciente, por lo cual pretende utilizar gráfica de control. Los datos más recientes obtenidos son los siguientes, ¿no? Tiempo necesario para la admisión de un paciente, y donde me piden que define la característica variable de calidad y construir gráficas de control apropiados. En este caso, ¿cuál es la característica de variable de calidad? En este caso el proyecto consiste en mejorar la calidad del tiempo. En este caso será el tiempo previo necesario para la admisión de un paciente, sería la variable de calidad. Y en base a eso nos piden la gráfica de control, ¿no? Acá está. ¿Es este? Sí, acá está. Entonces acá tienen ustedes los subgrupos, son 22, 24 son los tiempos, ¿sí? Y se calcula los promedios, ¿no? Cada una de estas es una muestra. ¿De qué tamaño? 3. Son 3, cada subgrupo son de tamaño 3, 3, 3, 3, 3. Son 24 muestras de tamaño 3. Y acá se calcula el promedio, que es la suma del promedio de la muestra de tamaño 3. De cada uno se calcula su promedio. Es el promedio de cada una de las muestras. Luego, calculamos el promedio de promedios. Ese es el promedio de promedios. Ese es X barra. ¿Se acuerdan que ven en gráfica de control? Ese promedio 6.083 se refiere a X barra. Así se calcula. Aquí lo tienen. La suma de todos los promedios entre 24, que es el número de muestras. Necesitamos A sub 2. A sub 2 está en función del tamaño de la muestra. El tamaño de muestra es 3. Uno va a la tabla de gráfica de control y aquí está. Para tamaño 3, tamaño muestra 3 y A sub 2. Aquí está A sub 2. No, 3. A sub 2 es 1.023. Para tamaño de muestra 3. 1.023. También necesitamos de su 3 y de su 4 para n igual a 3, 0 y 2.574. Lo repasamos acá. Y aquí está, 1.023. De la tabla de gráfica de control. D sub 2, que es el tamaño de la muestra, D sub 2 es el coeficiente que también está en la tabla de gráfica de control. Se busca para n igual a 3, ese para hallar la variabilidad. Entonces uno va
a la tabla D sub 2 minúscula, acá está D sub 2 minúscula, para n igual a 3 es 1.693. Acá está. D sub n igual a 3, 1.693. Luego D sub 3 igual a 0. Ya han visto que D sub 3, aquí está, D sub 3, y para n igual a 3, 0. D sub 4 para n igual a 3, 2.574. Aquí está. Ahí está. Ahí está el valor de sub 4. Entonces ahora reemplazamos. Ya tenemos el promedio, el límite inferior, en el caso de la media promedio, la línea central es el promedio de promedios, que es este, 6.083. La línea, el límite inferior de control, sería el promedio, que aquí está, ¿ve? Promedio. El valor de A sub 2 es 1.023. Y F26, que es el rango promedio, que es 1.242. ¿Cómo se halló el rango? Que no les he explicado acá. El rango, ¿cómo se halló? El rango R es el máximo menos el mínimo. El máximo del conjunto de datos menos el mínimo del conjunto de datos. Hacemos la diferencia, da 0.3. El máximo menos el mínimo. Luego también tenemos el máximo menos el mínimo. Ahí está el rango. El rango 1 por 1. De ahí se suma los 24 rangos, porque son 24 que se llaman 24 subgrupos, y está el promedio. Y ese lo utilizamos acá. El límite inferior es el promedio, que es este 6.083 menos el valor A sub 2, y acá tenemos el valor del rango promedio. Igual sucede con el límite superior, solamente cambia el signo, el promedio más A sub 2 por el rango promedio, que es 1.242. Ahora hallamos el rango. El rango es el límite, la línea central, que es 1.242. Y ahora el límite inferior es D sub 3, rango promedio. D sub 3 es 0, el rango promedio 1.242 y da 0. Acá también D sub 4 por el rango promedio se suma. Bueno, en este caso se multiplican, ¿no? Y tienen el límite superior para el rango. Ya hemos hallado la media y el rango. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del proceso? La media del proceso sería la línea central, que es 6.083. Para hallar la variabilidad, la desviación estándar, tenemos que hallar, necesitamos el rango promedio,
es 1.242. Necesitamos de sub 2, que es a n igual a 3, ya lo hemos calculado, la tabla, 1.793. Y la desviación estándar, ¿qué cosa es? El rango promedio entre d sub 2. De ahí, la desviación estándar es 0.7334. Estos son los límites. Son los límites para el caso de la media y el caso del rango. Lo reemplazamos acá. Ahora, para construir las gráficas de control, esta gráfica de control que está acá, pues, si ustedes ven, se han colocado aquí. El límite inferior son los mismos. Aquí se ha colocado el límite inferior, la línea central, el límite superior. ¿Por qué se repiten para cada uno? Para poder graficar. El Excel no tiene, o poder graficar, hay que colocarle a todas las muestras el mismo valor, el límite inferior, la línea central, igual el límite superior. Ese para poder graficarlo. Entonces, cuando uno marca todo esto, el promedio, marca también control sin soltar el límite inferior y va a insertar, y la gráfica ¿lista? La gráfica. Podemos hacer eso. Y eso está aquí. Acá. De la gráfica, acá está. Para la media. Igual se hace para el rango. Se copia acá, el límite inferior, la línea central, el límite superior, colocamos los valores hallados para poder graficar, igual que el límite superior. Graficamos. Y aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica de control. Como ven, ¿cuál es la conclusión acá? La conclusión que hay un punto que está fuera de los límites. Eso indica que hay presencia de una causa especial, una causa especial. Se concluye que no está bajo control, tanto para el rango como para la media. Hay la presencia, en el caso del rango, hay una causa especial y está presente la muestra número, uno ubica este puntito en la muestra 19, la presencia de una causa especial. En cambio acá, en el caso de la media, no está bajo control, hay la presencia de una causa especial en el punto 13. En el 13. Entonces, ¿qué se hace para poder mejorar estos límites? Se vuelve a recalcular, eliminamos el punto 19 y recalculamos nuevamente los límites, tanto para la media como para la variabilidad, para el caso del rango. Para eso sirve. Para eso se puede corregir, ¿no? Siempre y cuando se lo pidan.
Y también se hizo el gráfico de probabilidad normal de todos los datos. ¿Sí? Acá son los tiempos, todos los tiempos. Lo ordenamos y aplicamos la probabilidad N2 por 0,5 entre 72. Calculamos la probabilidad. Datos ordenados, se supone. Los tiempos están ordenados de menor a mayor. Las probabilidades en orden correlativa son 72. Los datos, por eso que ustedes ven acá, N2 menos 0,5 entre 72. Así. Y la gráfica, como ven, están casi por la línea recta. Y eso indica que los datos aproximadamente siguen una distribución normal. ¿Sí? Entonces, así se hace. Esto se hace previamente cuando los datos, para saber si los datos se ajustan a una distribución normal. También, acá hemos calculado los parámetros del proceso. Acá está. Tanto la media, la desviación estándar sirve para poder evaluar, pues, la capacidad. Pero para eso tenemos que conocer las especificaciones, ¿no? Las especificaciones en ese caso, del servicio o del producto, ¿no? Para poder evaluar la capacidad. Pues todavía no estamos ahí. Más adelante vamos a ver cómo se aplica en ese caso, la capacidad del proceso. Pero ahorita solamente estamos evaluando si la estabilidad del proceso se cumple o no, o existe o no. Entonces en eso consiste este tipo de evaluación de gráfica de control. Bueno, chicos, aquí nos quedamos. El jueves continuamos. Vamos a preparar unos ejercicios para evaluar este tipo de cartas de control. ¿Ya? Ingeniero, hasta lo que hagamos el jueves es el examen, ¿verdad? ¿Este jueves? No, hasta lo que hagamos este jueves, digo, viene el examen después. No, esto ya no viene. Ah, ya, está bien. Esto es para el examen parcial. ¿Ya? ¿Hasta qué tema viene, profesor? Disculpe. El tema en la práctica es hasta toda la parte de estadística. Todo. Ah, ya, todo lo que hemos hecho en estadística con Excel y R, ¿no? Sí, Ya. así es. Ya, profesor, muchas gracias. Nada. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profesor. Hola, Hasta ingeniero, buenas luego. noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ya.